Bien, ¿me escuchan bien todos y todas? Sí, señor. Eh, Nuevamente buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Eh, Ustedes saben que los lunes estoy dando clase aquí desde la universidad, en cierta parte del salón de profesores. Entonces a veces me toca como bajar un poquitico el tono de voz para no incomodar a los demás. Entonces me avisan si en algún momento se pierde mi voz o si no es claro lo que digo para tratar de retomar. Bien, el día de hoy, como ustedes saben, es una sesión corta y se hace incluso aún más corta porque me toca cortar un poquitico antes para poder moverme a un salón para dar una clase que tengo a continuación presencial. Entonces, hoy me quiero centrar como en cerrar el trabajo que iniciamos la sesión del viernes con respecto a las aplicaciones y a las interpretaciones de los procesos de sistemas de ecuaciones lineales. Nosotros el viernes hablábamos de ciertos problemas que uno puede solucionar planteando un sistema de ecuaciones lineales. Y a partir de ese planteo del sistema de ecuaciones lineales, si yo soluciono ese sistema, encuentro la respuesta a la pregunta. Naturalmente, la respuesta a la pregunta está matizada por el tipo de solución que se produzca. Es decir, si el sistema de ecuaciones lineales tiene única solución, significa que el problema tiene una única respuesta. Si el problema o si el sistema no tiene solución, pues entonces es que el problema no tiene forma de solucionarse, o mejor dicho, no hay una respuesta válida para ese problema. Y si por el contrario el sistema de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones, que es digamos que de los casos más frecuentes, es muy raro en la naturaleza encontrar sistemas con única solución o que no tengan solución. La mayoría de las veces, me atrevería a decir, o mejor dicho, gran cantidad de veces, para no exagerar, en los sistemas o en los problemas aplicados, los sistemas tienen infinitas soluciones. Y entonces eso, al interpretarlo en términos de la respuesta, indica que yo tengo infinitas formas de responder la pregunta y esas infinitas formas de responder la pregunta dependen de los valores que yo le dé a ciertas variables en particular. Entonces ahí es donde aparece esa distinción que hacíamos, creo que hace 8 días exactamente, entre variable dependiente y variable independiente. En el contexto de las infinitas soluciones, las variables independientes pueden tomar cualquier valor, pero las variables dependientes dependen de esos valores que les demos a las variables independientes. Entonces, cuando yo les mostraba la clase anterior el ejemplo del lago y los peces, digamos que ahí se evidencia esa idea de las infinitas soluciones. Hay infinitas formas en ese problema, si lo recuerdan bien, hay infinitas formas de organizar los peces en el lago, pero esas infinitas formas dependen de la cantidad de peces de cierta especie específica que yo meta en el lago. A partir de ese valor, yo obtengo los demás valores. Esa es como la idea de esa estructura de los sistemas de infinitas soluciones. Por otro lado, y eso también lo alcanzábamos a mencionar el viernes, las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, cuando representan una aplicación,
vienen matizadas por el contexto del problema. Aquí hay, y esto lo mencionaba yo, un salto entre lo matemático y lo real, si queremos llamarlo de esa forma. Matemáticamente, un sistema puede tener una o varias soluciones, pero en el contexto real, dependiendo del contexto, puede que algunas de esas soluciones no sean válidas. Y eso ya no es un problema matemático. Eso es un problema, o no, mejor dicho, ni siquiera es un problema, es un hecho dado del contexto de la situación. Yo les decía a ustedes la vez pasada, en teoría el sistema del problema de los peces, voy a subirlo un poquitico para que lo veamos, por si acaso no se ubican. El problema del lago de los peces tiene infinitas soluciones. Y a priori x3 es la variable independiente y por lo tanto x3 puede tomar cualquier valor. Eso es en el contexto de lo matemático. Pero en el contexto real, teniendo en cuenta la situación problemática, naturalmente hay ciertas restricciones sobre los valores que pueden tomar las variables. Porque estamos hablando de cantidades de peces y todos sabemos en primer lugar que esas cantidades de peces tienen que ser positivas y en segundo lugar tienen que ser enteras, porque es que cuando yo voy a meter peces a un lago, no meto medio pez, no meto un cuarto de pez, meto peces completos. Entonces, en ese sentido, el contexto matiza las soluciones que dé la teoría matemática. Entonces, a la hora de analizar un problema aplicado, y eso era más o menos lo que trataba de mostrar la vez pasada, sí, es verdad, tiene infinitas soluciones. Y en teoría, todo depende de la cantidad de peces que meta en la especie 3. Eso es lo matemático. Pero hay ciertos valores de esa variable que generan respuestas que no tienen sentido. Entonces, a la hora de analizar un problema bajo esos sistemas de ecuaciones lineales, hay que tener en cuenta ese detalle. Yo les decía a ustedes que un ejercicio que ese es más avanzado, que no sé si de repente logremos desarrollarlo con un poquitico de teoría posterior, es en estos casos tratar de establecer un rango en el cual puedan estar los valores de las variables. Es decir, en ese problema veíamos 6.000 peces de la especie 3 se pueden meter y eso me produce valores para x1 y x2, pero si meto 1.000 peces, ya hay un problema con la cantidad en una de las variables específicamente. Entonces, es un ejercicio que en el que no nos vamos a centrar todavía, pero que se puede hacer y que de repente logremos analizar cómo establecer rangos para sistemas con infinitas soluciones que estén mediados por el contexto del problema. Que si yo digo, no, en este problema las variables tienen que ser positivas o tienen que tomar tales valores, entonces yo puedo a partir de eso establecer un rango en el cual esas variables pueden moverse. Esa idea, o eso que estoy mencionando, que puede sonar a pura palabrería, es muy importante tenerlo en cuenta y se resume en una sola frase, y es cuando yo analizo un problema aplicado, aparte del contexto, perdón, aparte del proceso matemático de Gauss-Jordan, yo debo tener en cuenta el contexto a la hora de analizar las soluciones. Y para tratar de ilustrar precisamente esa idea y para tratar de clarificar esa interpretación, es que yo estaba presentando este problema, que no sé si mientras hablaba, algunos de ustedes le habrán echado un ojito. Este es un problema de aplicación, es un problema de aplicación bursátil, por utilizar un término tecnificado. Es un problema de acciones, de corredores de bolsa, de aumento de acciones,
Pero lo importante para nosotros es que en el fondo, matemáticamente, es un problema que involucra sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a tratar de entenderlo. Para los que lo han estado leyendo, de pronto algunos ya lo leyeron y lo tienen completamente claro y hasta tengan planteado el sistema, pero tratemos de clarificarlo para todos. Una persona tiene inversiones en 3 compañías, 3 inversiones accionarias, por decirlo de alguna forma. Delta, Hilton y McDonald's, que son las empresas que aparecen ahí. Y la información que yo tengo es la siguiente. En primer lugar, yo sé que hace 2 días el valor de las acciones, de las inversiones de la persona o del inversionista, valga la redundancia, el valor total bajó $350, digamos que son dólares como para darle un sentido real. $350 el precio o la inversión bajó hace 2 días. Pero ayer aumentó $600. Entonces, el primer tramo de información que tenemos es el valor o el aumento o disminución del valor total de las acciones en 2 días, anteayer y ayer. Esa es como la primera información que emerge en ese problema. A continuación, en los siguientes 2 renglones, lo que hacen es mostrarme el comportamiento de cada acción, de cada empresa, en los 2 días que hemos estado analizando. Entonces, en este primer renglón, o en este segundo renglón, perdón, me dicen hace 2 días cuánto bajó o subió el precio de las acciones, de cada una de ellas. Entonces me dicen, hace 2 días bajó $1 cada acción de Delta, o por cada acción de Delta cada acción de Delta perdió $1 de valor, mientras que las otras aumentaron, la de Hilton también bajó 1.50 y las de McDonald's subieron 0.50. Y lo que viene a continuación es que es la información para ayer, de lo mismo. ¿Cuánto subió o bajó cada acción de las únicas 3 inversiones en las cuales tiene el dinero nuestro inversionista? Yo necesito saber antes de empezar a mirar el planteamiento del sistema si es claro el problema, si es clara la situación que ahí se presenta. Entonces, yo quiero que me digan si es claro, si es claro realmente esa situación que ahí se está planteando. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, vamos a lo que queremos hacer, lo que yo siempre llamo la pregunta. Y miren que aquí viene dada de una manera un poco extraña. Entonces vamos a tratar de ver, cuando solucionemos el sistema, la interpretación de esa información extraña. Dice, demuestre que el corredor no cuenta con la información suficiente para calcular el número de acciones que posee la inversionista en cada compañía, pero que si ella dice tener 200 acciones de McDonald's, el corredor puede calcular el número de acciones que posee en Delta y en Hilton. Para Fernández aparte, la pregunta que se está planteando ahí está centrada en la cantidad de acciones que posee el inversionista o la inversionista en cada una de las compañías. Es decir, las variables corresponden a ese número de acciones
en cada una de las empresas. Por ejemplo, entonces X1 es el número de acciones que posee en delta. X2, voy a copiar y pegar, que creo que me sale mal. Esto está lento. X2 es el número de acciones que posee en Hilton. Mantengamos el orden que lo muestran. Hilton. Y X3 es el número de acciones que posee en McDonald's. Esas son las variables del problema. Eso es a lo que apunta las preguntas o la pregunta de la situación que se está planteando. Entonces, yo creo que es claro este detalle, que las variables sobre las cuales nosotros queremos información es sobre el número de acciones que posee la inversionista en cada compañía. Entonces, teniendo esas variables, yo voy a plantear el sistema de ecuaciones lineales. Y el planteamiento de ese sistema de ecuaciones lineales, vamos a hacerlo teniendo en cuenta la información. La información que tengo previo, la información, digamos, que establecida con respecto al problema. Entonces, quiero que miren cuidadosamente cómo funciona esto. Yo sé lo que pasó hace 2 días. Hace 2 días, cada acción de Delta bajó $1. Es decir, si yo multiplico $1 por la cantidad de acciones de Delta, yo sé cuánto perdió en total hace 2 días por esas acciones. Aquí vamos a establecer, digamos, que un criterio bastante natural, y es que cuando baja, se asume que es un número negativo, porque eso disminuye la ganancia, por decirlo de alguna forma, y si aumenta, es un número positivo. Es decir, yo sé que cada acción de Delta bajó menos $1. Entonces, si yo multiplico menos 1, y lo voy a escribir así, por la cantidad de variables de Delta, esto me da la pérdida total en Delta hace 2 días. Yo sé también que Hilton hace 2 días también perdió menos 1.50. Entonces, si multiplico menos 1.50 por X2, eso me da el valor de ganancia o pérdida en este caso que tengo sobre las acciones de Hilton. Entonces, miren que esta información de este renglón lo que hace es decirme cuánto fue hace 2 días la pérdida por cada empresa. Y cuando yo sume, las pérdidas de esas por cada empresa, debo obtener la pérdida o ganancia total de hace 2 días. Entonces es menos 1 por X1, menos 1.50 por X2. Pero McDonald's subió y subió 0.50 más 0.50 por X3. Cuando yo sumo esas pérdidas o ganancias por cada empresa de hace 2 días, eso tiene que ser igual al total de pérdida o ganancia de hace 2 días, que nosotros habíamos establecido en una pérdida de 350. Es decir, esta primera ecuación representa lo que pasó hace 2 días. ¿Estamos claritos ahí? ¿Sí me va a entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Y ahora eso significa que la segunda ecuación debe responder a lo que pasó ayer. Y entonces ayer delta subió 1.50, es positivo,
Hilton bajó 0.50 y McDonald's subió $1. Y eso tiene que ser igual al total de ganancia o pérdida de ayer. Entonces, ayer hubo una ganancia, aquí arriba lo tenía, de $600. Entonces, el total de esto debe ser igual a 600. Y eso fue ayer. Y entonces, ese es el sistema de ecuaciones lineales que relaciona las variables con la información que aparece en el problema. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos claritos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, profe, todo claro. Entonces, antes de solucionar esto, analicemos algo que está relacionado con la forma en que se plantea la pregunta. El problema me da un sistema que tiene 2 ecuaciones y 3 variables. Es decir, aquí la cantidad de ecuaciones es menor que la cantidad de variables. Digamos que eso es algo evidente. Tengo 3 variables, tengo solo 2 ecuaciones. Eso implica, de acuerdo a una nota que habíamos hecho hace un tiempo, que este sistema no puede tener única solución. Eso lo habíamos dicho en algún momento. Un sistema con menos ecuaciones que variables no puede tener única solución. Eso significa que yo no puedo calcular de manera exacta el número de acciones que posee la inversionista en cada compañía. Porque si yo tuviera una respuesta única, ese sería el valor. Pero si tiene infinitas posibilidades, o por otro lado, no tiene ninguna posibilidad, es decir, si tiene infinitas o no tiene ninguna, pues naturalmente yo no puedo, con esas ecuaciones, determinar el valor exacto. Entonces, miren que en este contexto, infinitas soluciones, más que infinitas respuestas, es decir, más que infinitas posibilidades, a lo que hace referencia es a la respuesta exacta, que debe haber una respuesta exacta, porque es que esto es algo que ya pasó. Esa respuesta exacta está dentro de una infinidad de posibilidades a partir del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, aquí la interpretación de infinitas soluciones sería, sí, o sea, si no tiene soluciones, porque no hay forma de que eso sea verdad. Mejor dicho, si este sistema no tiene solución, es porque la información que a mí me dieron es falsa o es contradictoria, por decirlo de alguna manera. Pero si el sistema tiene infinitas soluciones, que esa sería la otra posibilidad, eso significa que esta información que a mí me dieron no me especifica completamente cuál es la respuesta exacta. Aquí el problema ya no es de analizar algo que vamos a hacer, sino analizar algo que ya pasó. Y entonces, en ese contexto, las infinitas soluciones lo que indican es la información que hay no es suficiente para establecer lo que efectivamente pasó. Entonces, miren cómo acá esa idea de infinitas soluciones, de única solución, tienen una interpretación particular dependiendo del contexto del problema. Aquí yo estoy interesado en averiguar información de algo que ya pasó. En ese contexto, infinitas soluciones significa eso que pasó está dentro de una cantidad infinita de posibilidades. Y eso, si uno lo traduce a un lenguaje más concreto, lo que me está diciendo es, con ese sistema, no podríamos, si tuviera infinitas soluciones,
dar respuesta precisa a la pregunta que se me está haciendo. Entonces, esta forma de analizar el problema tiene textualización. Naturalmente uno tiene que entender la naturaleza del problema. Con respecto a lo matemático, y todo esto que acabo de decir son simplemente verbalizaciones. Esto que acabo de mencionar se sale del entorno matemático, por lo menos del entorno operativo. Pero si volvemos a ese entorno operativo, lo que tenemos que hacer es solucionar el sistema para tratar de darle respuesta a esta pregunta. Y entonces lo que vendría es aplicar el método de Gauss-Jordan. Yo creo que para todos es claro que en este momento Gauss-Jordan es como la herramienta más efectiva para darle respuesta a esta pregunta en particular. Entonces, yo quiero que por favor me trabajen este sistema y me digan la respuesta. Ya sabemos que no va a ser una única respuesta. Ya sabemos que esto no tiene única solución. Entonces, más que una respuesta numérica, lo que necesito es la última matriz de Gauss-Jordan, la forma escalonada reducida. Esa es la que me va a dar la respuesta al problema que se plantea. Ustedes saben que los ceros a la derecha después del punto no significan nada, entonces 0.50 lo puedo escribir como 0.5 y eso no genera inconveniente. 1.5 menos 0.5 y 1. Y acá 600. Entonces quisiera, ustedes hacen las operaciones y que me regalen al final la forma escalonada reducida para interpretar las soluciones del correspondiente sistema. ¿Sí es claro lo que he mencionado hasta ahora para todos? Sí, sí, señor. Profe. Listo. Entonces, por favor, cuando alguien lo tenga, si quiere, como para no tener que micrófono, si puede escribirlo en el chat, la forma escalonada reducida, se lo agradecería. Haciendo otra vez la matriz. No, aquí lo que hay que poner es la forma escalonada reducida, una vez la tengan. Entonces, por favor, cuando la tengan, si quieren escribirla en el chat o si quieren decírmela por otro medio, me la dicen e interpretamos la respuesta. 5 minuticos para eso.
¿Listo? ¿Ya escalonaron el sistema? Ahí vamos, profe, me quedé. Dime, perdón. Ahí vamos porque me quedé como en la tercera parte. Listo, pues. No olviden cuáles son como las recomendaciones para ese proceso de escalonamiento. Digamos que acá conseguir el primer pivote es fácil, porque ahí hay un -1 y pues la idea sería convertirlo en 1. Entonces, pues es simplemente multiplicar por -1 toda la primera fila o dividir por -1, que viene a ser exactamente lo mismo. Entonces, ese primer pivote se consigue fácil. Lo demás es manipular algebraicamente y aritméticamente para ir escalonando. Si les parece más cómodo, pueden cambiar estos números decimales por números fraccionarios. Por ejemplo, 0.5 es 1/2, 1.5 es 3/2. Ustedes trabajen con con la representación numérica que más cómodo les quede. Si saben trabajarlo mejor en decimales, pues no hay ningún inconveniente. ¿Listo? 2 minuticos más para que me regalen la forma escalonada reducida. ¿Listo? ¿Alguien? ¿O se enredaron con eso? Dime ahora. Profe, te digo cómo me dio La todo el última, sistema. última. La última, última. O sea, la forma escalonada reducida del final. Ah, O sea, listo. la última. Da 1, Sí, me lo vas a leer por fila, ¿cierto? sí, por filas. ¿O 1, listo? 0, Sí. 0,45, 0.45, 309,9. 109.9. Digo, 390,9. Esos valores se me hacen rarísimos. Bueno, dame la Sí, no segunda sé. fila. 0, Sí, 1, sí, menos 0,6 sí. y menos 27,27. Confírmeme a alguien más. Profe, a mí me dio diferente. ¿Cuál te dio a ti?
A mí me dio por filas también. Sí, por fila, por favor. 1, 0, 5,11, 1, 0, 5,11, 5.11. Sí, 263,63, listo. Y abajo. 0, 1, menos 0,63 y Sí, el último valor es menos 409,09. súper diferente. ¿Alguna otra respuesta por parte de alguien? O sea, lo veo súper diferente. O sea, las dos respuestas súper diferentes entre sí. No sé, no sé cuál sea la respuesta, pero A mí me dio la primera. dime, A mí me dio la primera respuesta. la primera, Y la que propuso, no me acuerdo quién, pero no te oigo bien. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? es que el micrófono no me sirve muy bien. No te oigo nada. Qué pena contigo, no te oigo nada. Profe, menos Profe, 350 y 600. Perdón, discúlpame. A mí me dio menos 350 y 600, así como en el segundo. No, pero es que esta es es que este Ah, es ok, perdón. este es el sistema original. Perdón, Los valores no pueden haber el quedado. primero, perdón. Perdón, profe. Este de acá. Sí, pues no sé. ¿Alguien me iba a decir algo más con respecto a eso? a mí también me da igual que el primero, profe. Este de acá. O sea, les voy a pedir que de aquí a la próxima clase vamos a modificar, o sea, a cambiar de tema. Vamos a dejar los sistemas de ecuaciones lineales, pero sí me gustaría que revisaran la parte operativa de esto. Al parecer, la primera respuesta es la que más como eh, acogida tiene, pero igual tenemos que confirmarlo y prefiero que ustedes lo confirmen con calma. A lo que quiero ir es a lo siguiente. Entonces, bueno, estaba tratando de escribirlo como fraccionario a ver si de pronto se simplifica un poco el cálculo. Les recomiendo que de repente para revisarlo traten de hacerlo como fraccionario. Lo cierto es, miren, o sea, no estoy afirmando que sea esta o que sea esta. Pareciera que es esta primera por las coincidencias entre muchos de ustedes con respecto a la respuesta, pero no lo afirmo totalmente. Revísenlo. Lo que sí puedo dar fe, lo que sí puedo dar fe es que tiene esta estructura, que es esta misma de acá. ¿Y a qué me refiero con esta estructura? Me refiero a que en la solución, no sé si sean esos números exactamente o no, pero efectivamente hay pivote acá, hay pivote acá. Es decir, estos dos pivotes aparecen y la tercera columna no tiene pivote. O sea, en cualquier caso, o sea, la respuesta correcta al sistema de ecuaciones lineales sí va a tener esta estructura. O sea, lo que sí es un hecho es que el sistema tiene infinitas soluciones. Y más aún, tiene infinitas soluciones donde la variable que no tiene pivote es x3. Y entonces miren la interpretación de eso. Como tiene infinitas soluciones, significa que la información que teníamos no es suficiente para calcular el número exacto de acciones. Lo que les decía hace un rato, en este caso, infinitas soluciones, significa que hay infinitas posibilidades para describir algo que ya pasó y que tiene una respuesta precisa. Entonces, la conclusión es, con esas ecuaciones no tenemos la información suficiente. Pero, como la variable x3
es la variable independiente, lo que sí es cierto es que si yo supiera la cantidad de acciones de McDonald's, que eso corresponde a X3, a partir de esa variable yo podría calcular las otras dos variables. Es decir, esta respuesta lo que me dice es, dependiendo del valor de X3, que en este caso me dicen que es 200, o mejor dicho, que es la afirmación que ella dice, que la inversionista dice, a partir del valor de X3, yo puedo determinar X1 y puedo determinar X2. Y entonces, lo que estoy diciendo, y con esto quiero cerrar para que lo analicemos y ustedes revisen las respuestas, es que el hecho de que en este problema en particular tenga infinitas soluciones y que la variable independiente sea X3, se interpreta como que a partir de las acciones de McDonald's, a partir del valor que conozcamos de las acciones de McDonald's, podemos determinar el número de acciones en las otras dos empresas, que es la interpretación natural del hecho de que tenga infinitas soluciones. Entonces, esto que nos piden comprobar, precisamente se comprueba a partir del hecho de que el sistema tenga infinitas soluciones. Eso sí es un hecho. No estoy de acuerdo, no estoy totalmente seguro de los números, pero sí estoy de acuerdo en que va a tener esta estructura y que va a tener infinitas soluciones. Entonces, para cerrar porque ya tengo que irme desplazando para el salón. ¿Qué pasó? ¿Qué decían en el chat? Sobre el grupo de WhatsApp. Ah, listo, pues bien. Ahí yo no intervengo para nada. Les estaba diciendo que lo que yo quiero que quede como moraleja de este ejemplo es que lo matemático, digamos que es manejable, que ya lo tenemos como estructurado, pero la parte interpretativa sí es un ejercicio que uno tiene que analizar a la luz del contexto. Y que en ese campo no entra la matemática, sino que lo que entra es, digamos, que el sentido común. Es como analizar, entender cuidadosamente el contexto y a partir de eso interpretar lo que lo matemático me está diciendo. Para eso obviamente hay que hacer ejercicios y ejercicios y más ejercicios. Mi idea es que por ahí el jueves yo les esté dejando, no sé si actividad evaluativa o taller de trabajo, o sea, no sé si para calificar o no, pero sí les quiero dejar unos ejercicios de aplicaciones para que ustedes los trabajen y para que vayan mirando esa parte interpretativa. Profe, esos ejercicios toca entregarlos. Lo que acabo de decir ¿Subirlos o no? precisamente, que todavía no sé, lo que acabo de decir precisamente es todavía no sé, o sea, no sé si va a ser evaluable o no. ¿Listo? Lo que estoy diciendo es, voy a dejar una actividad, un taller, pero todavía no he establecido si será evaluable o no será evaluable. Eso lo miraremos el jueves. ¿Listo? Pero eso ya sería para el segundo corte. Bien. Antes de irme, quiero brevemente hacer mención a un hecho que digamos que me genera un poco de inquietud. Es lo concerniente a las clases presenciales, porque me parece que no hay claridad para algunas personas sobre cómo está funcionando esto. Yo envío una encuesta y de acuerdo a los que confirmen en la encuesta que van a asistir, yo determino quiénes van. Hasta el momento, todos los que han dicho que van a ir han sido seleccionados. O sea, ¿por qué hago esta encuesta? Por cuestiones de aforo. Si la cantidad de personas que van a ir supera el aforo del salón, me toca seleccionar dentro de esas personas quiénes van. Pero lo que es un hecho es que
Yo no estoy escogiendo al azar quién va cada viernes a la sesión presencial. Hay que contestar la encuesta y al contestar la encuesta, casi, o por lo menos en este momento, se garantiza que asistan presencialmente. Pero, y eso me dejó inquietud, no va a mencionar quién, de alguien que me dice, profe, es que yo creí que el viernes me tocaba cuando ni siquiera había contestado la encuesta que yo había enviado. Entonces, yo sí les pido que por favor interpreten un poquito y tengan cierta claridad antes de actuar sobre cómo están funcionando los procesos. Me envían la encuesta y el día antes de la clase yo les confirmo a aquellos que dijeron que sí iban a ir, que efectivamente pueden ir. Dime. Profe, yo fui el que te envió ese correo, pero yo no me refería a lo de la encuesta. Te estaba era comentando respecto a que, no sé si es mi internet, pero los correos me estaban llegando tarde. Esa era mi intención. Yo sé que Pero es que hay tú que me contestar dijiste, primero la pero es encuesta. que tú me dijiste que tú creías que te tocaba ir ese día, pero tú no habías contestado Ah, la sí, encuesta. sí, pues ya te explico, profe. Lo que pasa es que ese día no tenía el computador funcionando, ¿sí? Entonces el correo me llegó acá al celular. No me fijé muy bien en la fecha, ¿sí? Y me aparecía que tenía que ir. Y luego al siguiente día me llegó el correo de los que iban realmente ese día. Entonces yo no sé si era mi internet o qué, profe. Pues me toca revisar eso, pero te lo estaba era, pues comentando para que supieras que fallé en el día que tenía que ir por esa misma situación. Listo, entonces hagamos lo siguiente como para clarificarnos totalmente. Envío encuesta y yo el día anterior, la noche anterior, envío el correo de quienes van. Como les decía, hasta el momento todo el que ha dicho que quiere ir ha podido ir porque no se ha superado el aforo. Pero no sé si en algún momento llegue a pasar que ustedes digan, sí, yo voy, pero yo les diga, no, no pueden ir porque ya se me llenó el salón, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo sí les recomiendo que verifiquen antes de asistir presencialmente mi confirmación. Yo trato de hacerla antes, comúnmente lo hago la noche anterior porque estoy porque yo prefiero esperar hasta el último día, porque hay gente que no me contesta, sino hasta última hora que sí va a asistir. Y después eso se me arma un problema. Entonces, la noche anterior, la noche del jueves, yo les escribo, traten de estar pendientes de esa confirmación. Hasta que no tengan confirmación, no, o sea, no asistan sin tener la confirmación de que les toca ese día siguiente a la clase. ¿Listo? ¿Sí estamos claros con eso? Vale, profe. Listo, pues. Nos vemos entonces.